¡Vecina! ¿Qué pasó, vecina? Buenas. Ay, estoy entrando, ya puse mi sanitizante, pero me lo tengo vinilo cubierta hasta acá. Uy, esto me da un calor, pero estoy cubierta. Tenías puesto tu cloro allá, ya me lo rocié. No entiendo nada de lo que dices con esa cosa que tienes en tu boca. Es que hay que tenerlo, vecina. Espérate, es la distancia. Esto es distancia. Aquí me voy a parar. Acá que yo esté, estoy gritando en la puerta. Es que estoy buscando a mi mamá. Me dijo que vino en la novena. Nadie debe de salir ahorita. Tu mamá no ha venido. Porque nadie debe... Todas las novenas ya se cancelaron. Se le avisó al divino niño que no va a haber novena. No hay nada. Ay, Dios mío, ella vino porque quiere oír la novena, quiere estar en la novena, quiere pedir por las personas por eso de la novena. Y me dijo, voy a su casa de ella. Y yo así digo, ¿será que no viene, no la veo, no me contesta su teléfono? Ay, Esa cosa que pones en tu cara no te hace sudar. niña, creo que va a bajar mi cara. Yo eso porque yo tengo cachete pronunciado. Entonces, con eso que sudo, lo pongo y sudo. Es como que pongas bolsas de nylon en tu barriga. Estás que suda y que suda y que suda. Demasiado. Pongo esto, ¿no? Pongo eso acá. Cuando vea, hago así, hago así, hago así, hago así. Re bien Sí, que es se como te... una especie de gorra. Pero ¿sabes qué pasa? Que me revuelve mi pelo. O sea, me revuelve mi pelo, pero lo pongo. Pero estoy buscando. ¿Dónde crees que haya ido mi mamá? No sé si ahorita las mamás no... Pero son tercas las mamás, ¿verdad? Ay, muchacha, le hablo en su teléfono. Niña, le digo, oye, mami, le digo, ¿dónde estás? Estoy acá en casa, me dice así. Estoy oyendo el ruido. Le digo, sí, yo estoy oyendo el ruido, mami. Y me dice ella, estoy en casa, estoy en casa. Estoy en casa. Cuando cruza alguien, doña Tere. Y digo, ¿quién le habla en su casa? Y le dice doña Tere. Entonces me dice, es que salió a ver un tomate. Cuando veas 3 veces salió a comprar tortilla. Me molesta. Pero le molesta que la esté regañando porque que quién eres tú para estarla regañando a ella. Entonces le digo, ¿dónde comes tanta tortilla? ¿Tienes gallina? ¿Tienes pavo? ¿No me has avisado? ¿Tienes cochino? 3 veces va en el día, quiere comprar tortilla. Ay, así son. Tuvo que salir Chayanne a decirle a las mamás, quédense en casa para que se queden en casa. Pero son tercas, no quieren. Con la novena, hasta paro tuve aquí de las señoras que querían venir a la novena. Se les explicó que ahorita no se puede. Está bueno, no se puede, nada se puede. Ahorita yo 5 minutos voy a cerrar mi ojo para que yo vea mi novela. Está bueno. Es tu hora que descansas esta hora, Sima, si no, es que en la tarde, ¿verdad? Cuando uno termina de comer, te da unas ganas de acostarte, así me pasa a mí. Ay, digo, ¿será que me acuesto ahorita? No voy a ver lo de la novena. Tú te acuestas a esta hora, ¿verdad? Mira qué bonito está tu hamaca, está preciosa esta combinación que te tienen hecho, lindo, pega hasta con tu color de piel, ¿verdad? Muy precioso, no te han hecho tu pedicure. Ay, es que no se puede hacer el pedicure ahorita. Cuánta cosa, ¿verdad? Yo lo llego a apreciar porque digo, antiguamente me pinta mi uña, me pinta mi pie. No, ahorita nada se puede hacer. Sí, hombre, 5 minutos. Son 5 minutos que me dan mis hijos, que puedo dormir para luego ver mi novela, porque mi novela es intocable, ¿ah? Yo son 5 minutos, ya pasó 1, me quedan 4. ¿Estás gustando novela? Me encanta la novela. Ay, cuando yo me arranco. ¿Estás viendo? Yo chiquita no puedo con ese David Cepeda. Está saliendo en la tele y le digo, voy a quitar mi cubreboca un rato porque yo te bese. Le digo así, pero no lo llego a besar, solo lo pienso en mi cabeza. Eso no estoy pensando, pero me emociona. Me emociona. Piensas las cosas bonitas, te emociona. Ay, una cosa. Yo se los beso, me emociona. Como odio que me sacudan la hamaca, me simbra mi campacho y me da dolor de cabeza. Si algo odio en la vida es que alguien me sacuda mi hamaca. Cuando antiguamente, ¿verdad? Te quieren levantar, enseguida vienen y te hacen así, te hacen. Eso es maldad que hacían cuando estabas chica, ¿verdad? Ay, cómo me molestaba. Pero viene tu hermanita, dale, ¿quién se va a levantar? ¿Quién se va a levantar? Güey, rebota bastante, qué lindo rebota tu hamaca. Qué fresca está tu pieza de acá. Ay, qué lindo. Si yo tuviera una pieza como esto, yo, ay, como tú, no sabes.
¿Dónde habrá quedado mi escoba? Porque si dicen que si pones escoba detrás de la puerta, enseguida se va la visita que no querías que venga. ¿De veras? Esas costumbres de antiguamente, está lindo, ¿verdad? En escoba en la puerta, esta no entra nadie. ¿Sabes qué? Quemas chile habanero, empiezan a toser y se van, te dejan de estar chingando. Chile habanero, guay, qué rico. Ahorita se me tiene antojado, chiquito frijol con puerco. Ay, unos panchitos, unos salbutitos. Ay, con chile habanero, ay, que lo quemas, qué rico me lo antojaste. Ay, te lo digo, tú tienes el pensamiento bonito, tu sistema inmunológico agarra, pero mira, se reactiva solo de pensar. Ay, lo estás sintiendo. Cuánta cosa de las comidas, ¿verdad? Acá en Yucatán, cuidado que se come bien. Sí, hombre, 1 minuto me queda. Solo cerrar mis ojos, poder descansar mis pies. Qué lindo, verás, qué lindo cuando uno se acuesta en el tub de su hamaca. Ay, puedes pasar la tarde, estás meciendo, muy lindo todo. Mira, pega mi cubreboca con tu hamaca. Mira, una foto que nos tomen así. La revista vamos a salir. Ay, sí, hombre. Ya estuvo. Ya me perjudicó mi tarde. Yo hace mucho tiempo estoy parada, se hincha mis pies. Mucho que yo esté parada, no puedo, no siempre puedo. Ay, muy agradable la tarde. Si quieres refresco, porque ahorita tienes visto su época. No hay tanto fresco. Más noche, más noche. Yo salgo a regar más noche, porque así como ves, yo no salgo. Solo salgo a buscar a mi mamá. Pero yo no salgo. Creo que no tiene quien la quiera en su casa, ¿verdad? ¿Cómo hay gente, verá? Ay, Dios mío, no se calla, de veras. No hay manera que lo entiendan. Están habloteando. Y a veces uno tiene cosas que hacer, pero hay veces que uno no tiene nada que hacer. Entonces dices, pues, ¿qué hago? Pues acá estoy. Estar es tener que hacer también. Ah, ya estuvo, ya me fregó, ya no dormí. Sí, hombre. Yo a veces no duermo, quedo de malas, pero no siempre, también. Es un rato, termino de comer, me estoy durmiendo, pero cuando veas ya desperté, una cosa. Yo desde que Dios amanece ya me levanté chiquita, ya está mi ejercicio, ya hice, todo ya lo hice. ¿Ah, sí? Sí, riego mis plantas, ya trasplanté monte ahí en mi casa ahorita de todo lo que estoy haciendo. Porque yo no tengo hijos que cuidar. Yo no tengo hijos que cuidar porque las que tienen hijos que cuidar están haciendo su escuela en su casa. Su homeschool. ¿Ah, sí? Homeschool se llama. ¿No lo has oído? No, porque a mí me gusta estar sola en mi casa. Mis hijos allá en el patio están porque yo no quiero que haya nadie junto de mí. Ay, Dios mío, te llega a pasar porque hay momentos que tú dices, ¿en qué momento yo voy a descansar? Si cuando ves, Dios mío, ya hice juego, ya puse el globo, ya los puse a regar, ya hicimos tarea, ya les hice carrera de un lado en otro, ya les puse de reserva todo. Y uno necesita su tiempo para estar sola también. Sí, bastante. ¿Y tu mamá entonces qué vas a hacer? Pero no voy a esperar, no sé, no sé qué voy a hacer. Si yo vine programada para una cosa, me lo cambia, no sé qué hacer. Ay, Dios, pero así es la vida, ¿verdad? Uno tiene programado tantas cosas y cuando te das cuenta otra cosa pasa y tú dices, ¿qué voy a hacer? Pero uno tiene que respirar. Yo acá voy a respirar. Porque lo bien lo de la meditación. También gusto programas de la meditación. ¿El internet? ¿No tienes teléfono? Nada tengo. Lo que tengo es sueño. Sueño es lo que tengo ahorita. Ay, Dios mío. Pues descansa. Está bien, pues ya ni modo, ¿verdad? Ya ni modo. Menos mal que está fresco acá. Te echan entre el aire. Ay, esto te acalora, pero hay que tenerlo por la seguridad. Te acalora. Sí. Quito mi pintalabio, está embadurnado en mi boca. Pero es por la distancia, ¿ya lo viste? Así yo estoy en distancia. Estoy acá, pero estoy en distancia. Te estoy apoyando. ¿Ah, sí? Sí. Si no debe uno recibir visitas ahorita, nada. Nada. No tienes que recibir visitas, nadie te puede ver en tu casa, nada tienes que hacer. No. Sí, ahorita ni camiones, hay camiones. Caminando vine.
Sí, porque me dijeron que ahorita si va el camionero, solo el camionero. Como en coche, solo uno, el camión, solo el camionero, ni una persona tiene. ¿Y está girando el camión? Solo está girando como loco. Pero no se suspenden los camiones. No, tiene que ir uno. Aviso del gobernador, él lo dijo. Yo lo veo en el internet. Él me habla, me avisa. Ya voy a dar el mensaje y yo, está pendiente de mí, porque a mí directo me lo manda. ¿Ah, sí? Ay, subió esta historia, directo me lo manda. Y yo, ay, Dios mío. ¿El Twitter me contesta? Es tu chan amigo. Mi amistadísima. Ah, Él me avisa en el Facebook. Ahí está a punto de empezar, estoy a punto de empezar, me dice. Y yo, está pendiente de mí. Digo, eso me vino mi sistema inmunológico. Me lo alza. te lo alza el Tú no gobierno. me ves, pero yo me estoy riendo. ¿Te estás riendo? Me estoy riendo. Pero lo alzo. Es así. Muy lindo. Me avisa. Digo lo del camión, digo lo del coche, digo del súper, varias cosas. Ah, pues ya pasó mi hora. Pues te quedas sentar un rato. Ay, vecina, pensé que nunca me vas a prestar silla, que yo me siento un rato, que sea que yo descanse, ¿sabes qué? Porque antes que se vaya cuando se vaya el sol, yo me estoy yendo. No tanto, pero es que no puedo caminar ahorita. Bastante calor con esto, velo. Estás en la calle andando con esto. No puedo. Está difícil eso, ¿verdad? Estás diferente. Con todo eso estás andando en la calle, Chepita. Todo eso, velo. Se te ve re bien tu pelo. ¿Verdad? Te presiona estos pedazos y estos se quedan... ¿Verá? ¡Ay, qué cosa! Lindísimo, ¿verá? Estamos en la selva. Agarra una silla. Siéntate, ni modo, ¿qué más? Siéntate. Ahí tengo allá varias sillas. Ahí tengo mecedora. Esa silla grande, tráelo. Uy, Jesús, siquiera le dieron a este Pedro Antonio, no se vaya a molestar, Pedro Antonio. Es de mi nieto. ¿Tu Es nieto? de kinder, ni es. Muy cómoda la silla, muy cómoda. Cómoda, qué bueno. Estoy muy bien acá. Te ves Como de cómoda. portabebé de nene. Ah, te Muy ves. cómoda, qué lindo que lo lleva. Güey, qué lindo que lo lleva en la es de su kinder. Es de su kinder, pero se lo roban los chiquitos. El otro día lo mordieron. Le dije a mi hija, no me estés llevando al niño a kinder de perros. ¿Cómo que lo están mordiendo? Me lo mordieron. Eso es etapa del niño. Tienes que morder. ¿Sí? ¿Tienes que morder? Sí, eso es etapa. Se le llega a quitar, pero hay niños que agarra y muerde. Ay, sí, cuando empezamos a morder, un mordeo o algo, entonces lame la pared, así se te va a quitar. ¿Ah, sí? Ay, a mí nada de eso me dice. Es que tu mamá sabía muchas cosas, ¿verdad? Bastantes cosas. Las mamás siempre saben cosas, ¿verdad? Dices luego, ¿de dónde lo saca? Madre, quién sabe, pero era terrible tu mamá, Chepita. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas? Niña, cada cosa que me hacía, deja de lo de terrible que se me escape, lo terrible que es, cosas que me daba para comer. Ay, niña, te llegas a enfermar, porquería y media te llega a dar. Ay, yo 206 huevos de pato consumí. Y te hacía bien eso, ¿ah? Imagina el cómo del huevo del pato, ¿ah? ¿Sabes qué lindo? 206 huevos, tiene la cifra, que para que no me quite mi amígdala. Luego, ay, me llevaron en el Walmart, me quitaron mi amígdala, pero era practicante el que me lo quitó. Entonces, es que me lo quitó, no me quitó mi adenoide. Entonces digo así, ya que salí, ay, se me olvidó quitarle su adenoide. Pero gracias a eso entendí que uno tiene adenoide, el adenoide está acá. ¿Así? Entonces a veces hay fresco, yo tengo a mi señora manejando, es mi adenoide. Se le olvidó al practicante. Más simpático. Es que esas mamás de antes, ¿te acuerdas? Antes la mamá ni se esforzaba. Nada más te hacía así tu mamá. ¿Te sientas, quedas así, pero mira, ni te mueves. Eso, nada, ni se cansaba, una leve mirada. Te hacía así. Cuando vas al restaurante, cuando vas al restaurante en Mérida, porque allá en Guapas no vas en el restaurante, entonces vamos a ir en Mérida. Entonces venimos de Mérida y dice ella así, pues llaman a pedir, dice ella. Y así viene el mesero y tú, ¿qué se pedir? Y ella, sándwich de amor y queso. Y tu mamá, ¿quieres hacer el favor de pedir algo que no hay en tu casa? ¿Cómo lo vas a pedir si no lo conoces? Ay, pero así eran, ¿verdad? Así era mi mamá, pero mira, ella nada más hacía así, agarraba, me decía, mira,
Mi chancla tiene hambre, mi chancla tiene... Y digo, ¿cómo come la chancla, verdad? Así me decía. Ahorita oigo que los niños, ay, que no quiere comer psicólogo, que no quiere ir a clase psicólogo. ¿Qué psicólogo? Antes esto era el psicólogo. 2 así que te daban, mira, comías, te ponías contento. Mamá, estoy triste. Ahorita se te quita como con la chancla. Eras feliz con la chancla. Yo hasta ahorita amo la chancla. Mi chancla siempre tiene hambre. Yo todavía me lo tengo el trauma. No lo he pasado en el psicólogo. Oye, no. Sí, ¿sabes cuándo? Hago así, me da miedo. Si lo estás hablando, yo estoy así. Matrix. Ya sabes, no. Es que no, ya la educación no es así. No, ya los derechos de los niños, ya no. El derecho del niño, y también uno no llega a entender, se lo explicas, el niño lo agarra y lo entiende. Sí. Porque si no, luego tienes que pagar psicólogo como yo ahorita para que yo me repare, pero ya lo viejo, ya me dejo así. Así tienes tu postraumático de la chancla. Postraumático, de varias cosas tengo. Es que todo era terrible, cada cosa que te iba a pasar. Niña, había alimentos que tú no los podías consumir si no estaba la presencia de tu Santísima Madre. ¿Cómo de cuál? Como tú vas a agarrar, vas en el puerto, jamás que puedas comer pescado si no está tu mamá allá, porque si no, ¿qué te va a pasar? Se te va a atorar el pescado acá en tu garganta, te vas a asfixiar, te vas a morir, ¿cómo vas a todo eso te decía? Así es cierto, que si el pescado no lo expulgas bien y te llegas a tragar un huesito de pescado, corre en la sangre, se te clava en tu corazón, te mueres como se murió Juanita la vecinita, que se murió desde chiquitita, Juanita. Yo no la conocí, pero porque se murió desde chiquitita. Madre, sí. Cuidadito vayas a comer guaya. No vayas a comer guaya si no estás en presencia de tu Santísima Madre. Así, porque se te atora, te mueres como se murió esa Juanita, que se murió desde chiquitita, la pobrecita de Juanita. Ah, otra cosa, no vayas a comer y vayas a estar brincando, porque da vuelta tu intestino, te mueres, como se murió esa Juanita, la chiquitita. Ella desde muy neneita se te muere. Sí, ya está, terminaste de comer tu pescado, ya te revisó tu mamá, ya estuvo. Me quiero ir a meter en el mar. No se puede. No se puede que agarres, te metes en el mar, porque te desnegocias. Sí te lo decía tu mamá, todo eso te lo advertía, nada de eso podías No, hacer. es que esa chica, mami, así te cuenta que eres mi mamá. A ver si lo sabes. ¡Ay, mami! ¿Puedo ir a jugar en el patio? Anda, mi amor, tú anda en el patio. Nada más que en el patio hay culebras, te pican, te mueres. Como se murió Juanita la vecinita, que se murió desde chiquitita, tú por eso no la conociste. Mami, ¿puedo jugar en el techo? Tengo mi papagayo. Anda, trépate en el techo. Nada más ten cuidado que no se vaya a atorar tu papagayo en el cable de alta tensión porque te electrocutas, agarras y te mueres como se murió Juanita la vecinita. Esa Juanita de muchas cosas murió. Pobrecita, pobrecita. Mami, ¿tú crees que yo pueda ir a agarrar y jugar en la puerta? Anda, nada más que allá en la puerta hay una iguana que te da latigazos con su cola. ¡Huec! Hace así. Pero tú anda que te dé tu latigazo. Mami, ¿puedo ir a jugar en casa de la nena? En casa de la nena hay unos borrachos que se comen a los niños. ¿Quieres ir? Anda que te coman. Oye, si estás buscando qué hacer, mira, agarra el sabucán y anda a comprar la tortilla. Ya es tarde, ya está haciendo la hora de comer, anda por la tortilla. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? No quiero comprar tortilla porque tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? ¿De qué? Bueno, tú miedosa naciste. Yo no sé por qué no eres como yo, que desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, estoy con la sonrisa en los labios. ¿Cuálito te lo tiene tu mamá? Parece que eres mi mamá. Así me lo dice. ¿Cómo no vas a tener miedo hasta de salir chiquita? Ay, es que así es la madre. Te caes, no dices nada. Pero porque te lo advierten. Te vas a caer. Eso así que ves, te está hipnotizando tu mamá. Te vas a caer, te vas a caer, Si te caes, encima te pego. Puchi, te caes, no dices nada, guardas el secreto. ¿Te caes? Bien. Esto te está programando, es programación de tu cerebro. No está bonito que te lo estén leí en el diciendo Face. eso. ¿Sí? Lo leí en el Face. Sí, es la programación de su cerebro de uno, porque no ha pasado, te lo están diciendo, boom, lo atraes. No, yo nada de eso les digo a mis hijos. ¿No? Nada. Yo manejo con ellos la pura positividad. Desde mi forma de hablar, estoy siendo positiva con ellos. Así como lo estás diciendo ahorita. Sí. Ay, pero es que sí, esas mamás de antes eran muy terribles, ¿verdad? Madre, yo me acuerdo que mi mamá, antes de que yo me vaya en la escuela, chocolate, así batía el chocolate,
4 huevos. Cuidadito vayas a poner tu cara de que no me gusta, porque te dan el doble. Tú tienes que tomar, lo estás tomando, estás y todo lo baboso del huevo y todo. ¿Te gusta? Sí, mami, sí me gusta. Qué bueno, mi vida. Vas a ver qué alta vas a quedar, qué alta voy a quedar. Tamaño manzanero estoy ahorita. Ay, Dios mío, estás neneíta, pero estás neneíta, porque ¿sabes qué? Pues es que también no había, ¿qué vas a hacer? El deporte, que puro comer hacías también. Así de... Ahorita oigo que están muy puruchones los chiquitos. Están pero puruchones. ¿No le tienes que cuidar su alimentación? Sí. Tiene que estar balanceado su alimentación. Ahorita que hay el tiempo, hay que hacer el deporte en la casa. Pero ¿sabes qué pasa? Que de antes nos movíamos mucho. Ahorita está el chiquito nada más así con su tablet, con sus teléfonos. De antes, ahí te mandaban en el patio a recoger el huevo de la gallina. Tienes que caminar el kilometraje al patio, te corretea la gallina, corres otro kilómetro. Te está correteando la gallina. Tú tienes que ir toreando gallina, tienes que ver torear pato, tienes que ver torear todo. Y si el pato nació al lado de ti, te va a corretear por toda tu vida. Ahí está. Así lo hace. Pato que nace al lado de ti, junto de ti, puro eso. Donde vaya se mueve el pato. Está yendo el pato, es tu pato. ¿Ah? Así es. Entonces así lo hace. Y entonces estás en el fondo del patio y entonces tú estás corriendo y yo sentía ahí una cosa. Porque el cochino está gritando, el perro está ladrando, el pato me está correteando, la gallina está cruzando aquí a la de ella. Estoy hasta el aire siento que me grabas mi video, una cosa. Es tu cardio. Eso como quieras, que no ya hiciste tu cardio. Por ejemplo, te mandaban a jalar agua de pozo. Estás jalando, estás haciendo bíceps, tríceps, bíceps, tríceps, bíceps, tríceps. Como quieras que no. ¿Qué jugabas? Siquisirique, aquí me agacho, siquisirique, aquí me agacho. Eso estás haciendo cintura, oblicuo, lo que te haces. Está bonito. Salías a jugar. Ahorita no se puede salir, pero salías a jugar desencantadas. Así me acuerdo, ¿verdad? Stop, declara la guerra en contra de mi peor enemigo, que es. Y lo decía. Eso, hacías tu psicomotricidad, todo eso te hacías. Muchas palabras, ¿sabes? Ah, sí lo sé, tu biomecánica. Oye, pero ¿y la purga? Ay, niña. Esa ¿Qué tal? temporada de purga. Deja eso, aceite de ricino, emulsión Scott, cebolla a tu lado, para que, ¿sabes qué? Si tienes catarro o tos, pon la cebolla al lado de ellos, vas a dormir. Llegas y hueles más en la escuela. La emulsión Scott te lo dan a las 8 de la mañana, a las 10 de la noche lo sigues eruptando. Mi mamá, espérate, ¿sabes qué? Viva por... Apenas te guardabas. ¿Estás tosiendo? ¿Qué tienes? Nada, mami, te está doliendo tu barriga. ¿Tú qué? Nada, algo tienes. Te voy a revisar tu wish. Enseguida te revisaba. ¿Estás chichoso tu? ¿Qué te duele? ¿Estás chichoso tu wish? ¿Qué te está doliendo? No me lo estés guardando tú nada, porque enseguida sabes que viene la emulsión de Scott. Eso se conoce que tienes bichos ahorita y enseguida te dan así el apazote. Todo eso, ay, te vas a la escuela, ya te dieron tu emulsión de Scott, ya te dieron tu pasote, estás sentado y de repente empieza tu barriga. Puro chuchu, puro chuchu, puro chuchu, puro chuchu. Taracata, cena. Ahí estás, te contesta. Dice la maestra, ¿qué suena? Nada, no quieres decir que es tu barriga con toda la porquería que ya te... Sí, como de tu nieto. Te mueves, quién sabe qué te puede suceder. Pero así te lo decían. Madre, eso que comiste haciendo puro chuchu mi estómago, ¿verdad? ¿Cómo es en las mamás que te explican? El otro día me habla mi mamá. Ay, me dice, no vas a creer. Estaba yo acostada de mi mamá cuando de repente, ¡bum! Agarré, huele, traca. Agarré entre el agua, pococh. ¿What? ¿Teras? Allá quedé. ¿Qué digo? Yo lo entendí todo re bien. ¿Lo entendiste? Sí, lo entendí. Antes cuando te mandaban a buscar el huevo de la gallina para que te hagan tu licuado, ¡anda a buscarlo! Y tú, el aire, sea lluvia, ahí está tu hermano, cruzó él, ahí está video, ahí está así, vienes, clash, lo haces así, clash, y pum, cae. Te tienen un lado el otro. Más que nada el girín es zum, 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 zum. Yin, bum, 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 bum. Ándale, sí es cierto. Vale, hasta un rap podemos hacer, ¿verdad? Madre, sí, ¿cómo sería? A ver, yo te tiro primero la letra y tú me lo contestas, ¿dale? Ahora. Dale, ahí va. Voy a poner esto porque te parote. Te paicot. Dale. Ahí va. Are you ready? People.
Espérate. Puro chuchu, puro chuchu, puro chuchu. Werek. Stop, stop, stop. Hirip. Zap, zap, zap. What? Ok. Bu. Para hasta el perro se alteró. ¡Ve eso! ¡Sabe el perro! Lo entendió mi perro. ¿Así que ves mi perro? Abusado. Tan lindo, carajo. Bococh. ¿Qué está haciendo? Está bogando agua. Está bogando ahora. Ahí tiene el bococh. Bogar. Está bonito, ¿verdad? Te vas al centro, está bogando agua. Llega sin tu suela. Ese acá, hay tu zapato que lo pones solo de sábado y domingo. Entonces, cuando pones tu zapato solo sábado y domingo, lo cuece el sol. ¿Así? No cuece el sol. El otro día salí yo empoderada, ya sabes, empoderada, caminando. Y, güey, siento que algo me está dejando mal. Es mi suela. Estoy dejando... Está terrible. Y dice, ¿será que no tengo en mi bulto soga? No tengo chicle, no tengo todo lo que quieres tener en tu bulto en ese momento. No lo tengo. Es altero tu perro. ¿Será que están hablando? ¡Negro! No será mi mamá. Mari, los peinados, ¿te acuerdas? Sí, infancia de uno, ¿verdad? ¡Qué lindo! Hace como 2 años fue mi infancia. La tuya ya se ve que hace rato. ¿Ah? ¡Qué lindo los peinados, ¿verdad? Peinados, ¿te acuerdas? A mí me hacía mi mamá, me agarraba así, me hacía mis colas así, pero mira, la china me dijeron toda la primaria porque así me hacía mi cola mi mamá. Hasta acá me lo hacía. Jesús, te quitaban tus colas, volvías a ver. ¿Verdad? Pero enseguida decía la maestra, ay, la chiquita está comiendo letras. ¿Qué dice así? Está comiendo letras. ¿Cómo no va a comer letras la chiquita si no puede ver? What? Porque te lo ponen en la pizarra, no lo escribes, ¿sabes? Entonces te decían, está comiendo letras. Pero es por tu peinado que te hacían. Así me mis colas. O si no agarraba, me hacía una trenza de aquí a acá y luego con eso me llevaba así como agarradera de olla, me jalaba. Qué lindo, porque estaba largo tu pelo. Yo casi nunca tuve mi pelo largo. A mí fuera así, amapola me hacían. ¿Nunca te hicieron amapola? Aquí era así. Eso te hacían. Palmerita. Palmerita. Palmerita te hacía. Porque yo era de pelo corto. Yo era de pelo chiquitito. Mi mamá, ¿sabes qué? No le vaya a dar calor. Córtale su pelo. Ahí te llevaban a que te corte. ¿Qué corte va a querer? De honguito. De honguito. De así, honguito, casita de paja. También te hacía otra así como era de patito. De patita. Era muy el look. Es ese de rapar para acá. Para que no te dé calor. Que no te dé calor. Y así, ahorita cóncavo tengo hecho. Es que va así. Cóncavo, ¿verdad? Es cóncavo. Pero ahorita con el calor y con todo lo que tengo puesto no se nota tanto, pero es cóncavo. Es cóncavo. Sí, cierto, esos peinados que te hacía tu mamá de antes. A mí la jícara me ponían así, en la orilla de la jícara me lo cortaban. ¡Qué gorda, principito! El principito que no va a tocar. Está bien para la foto así. Mare, si yo guardada tengo esas fotos, ¿sabes? Mare, o si no que te ponía, es que está muy feíto su pelo de la niña, ¿qué le vamos a poner? ¿Qué le vamos a poner? Agarraba mi mamá. ¿Sabes qué? A mi vecinita, su mamá la rapaba y es una clase de caca de vaca le ponían en su cabeza. Guay, ¿eso para qué? Que para que le crezca. ¿Sabes qué bonito está su pelo? Blondo, negro, brilloso. Apesta caca de vaca, pero está precioso su pelo. A mí mi vecina Luby me hacía tuchito. Te voy a hacer tu tuchito. ¿Me ubicas el tuchito? El tuchito era una cosa que se hace así. Se lo hacía así y ponía un invisible. Que de grande. Y dicen que por eso se rizó mi pelo. ¿Ah, sí? Sí, pero ahorita estoy de tratamiento. Por eso no se ve tanto. Pero se llegó a rizar. ¿Qué tratamiento? ¿Queratina? ¿Queratina me tienen hecho? Sí. Queratina. Queratina, pero a veces le pongo sábila. Porque yo desde chica le pongo sábila. Pero me enteré que si es seco tu pelo, la sábila lo deja seco. Tomate para que te salga seco. Sí. Por eso quedó rojo, creo, por el tomate. Rosa ni su cauba. Es ahorita, es el número 5 que compré, sí. Así te ponían, ¿verdad? Sí, te ponía eso, varias cosas. Limón te ponía, llega ahí entre el limón te arde, estas corretas gritando. Pero quedabas fuera. Así que el limón se ponía para que quedes fuera. Ahí está. Pero es que, ¿sabes qué? Limón, miel, te duermes con la miel. Así, durnas todo tu hamaca con la miel, pero amanece tu pelo tan peludo. Tan peludo, sí. Luego viene la época de calor, el sol, la canícula y entra el piojo. ¿Te acuerdas? ¿Qué? Dios mío, ¿qué es la canícula? ¿Qué es la canícula? ¿Quién sabe? Así te lo dicen, la canícula. ¿Qué es la canícula? Te dicen. Es la canícula cuando hay calor. Cuando es la época de la canícula, que en la época de la canícula se perjudica la fruta.
Tienes que estar pendiente de la fruta porque si no se perjudica. Entonces lo tienes que bajar a tiempo, tienes que regar tu sembrado, todo, porque era época de calor. Y en la época de calor viene. Viene el piojo, madre. Pero mira, como yo ya sabía todo lo que hace mi mamá, yo ocultaba el piojo. Entonces, así estamos comiendo y de repente siento, mira, los pasos en mi cabeza. Así como caminó el hombre en la luna, así empiezo a sentir los pasos. Uy. Digo, ya me entró el piojo. La verdad, te sirve una rasca. Yo digo, pero no le voy a decir nada a mi mamá. Empieza así mi hombro, así como que me quiero rascar. Pero yo me aguanto. Y empieza a hacer así. Pero mira, ¿qué tienes? Nada, nada. ¿Segura que no tienes nada? Te estoy viendo algo. No, mami, yo estoy pero feliz. Empiezas a hacer así. Estoy sintiendo mis hombros, Pero nada, pero mira, yo me aguanto y lo digo. Pero el piojo es rebelde, es intrépido, se asoma a ver a tu mamá. Ay, ya estuvo. Todo es que vea a tu mamá el piojo, empieza la cosa. A mí, ¿sabes con qué? Con naranja agria. Me ponía mi mamá naranja agria en mi pelo y luego el marfil. Me pasaba en el marfil, me lasmaba mi cabeza y como tengo la naranja agria, es como me ardía. Güey, tu cuero cabelludo lo atacaba. Terrible. ¿Cómo no salía el piojo? Es que se me llenaba mi cabeza el piojo. No salió, ¿qué vamos a hacer? Pues ahí buscaba a mi mamá. ¿Cómo se llama este? Perro agradecido. A perro agradecido, me bañaba con el perro agradecido. Todo, dice, digo, mamá, solo mi cabeza, no todo el cuerpo, no vaya a ir. ¿Polejía? ¿Te pone polejía? Te ponen así en la batea y te lavan tu cabeza con fabuloso. Chiquita, me llegaron a lavar mi cabeza. Me está jabonando mi cabeza mi mamá. Pero no se va el piojo. Pero no se va el piojo. ¿Qué gas morado? Ay, tío. Como cuando había casa de tu abuela, trapeaban con gas morado, llegas, ¡bum! Te caías. Ándale, pues el gas morado. Ay, que le pongan gas morado. Nada. Por último, dice mi papá, pues gasolina. Ahí está, me pusieron la gasolina, me pusieron una bolsa de plástico, sácala allá en el sol. Mira, 12 del día, ahí me tienen allá en el sol. Se murieron los piojos, se me murieron mis neuronas también, pero ahí se murió el piojo. Ay, Dios mío. Hasta ahorita mi hija le entró piojo. Me dice mi marido. Gasolina. Pone gasolina. Le digo, estás idiota, ¿sabes lo que cuesta ahorita el litro de gasolina? Que la coman los piojos. Ay, Nidia, te llegan a poner gasolina, Jesús, ¿me lo pone yo? No sé, tengo crisis de identidad, entonces si arranco me voy, soy una moto que soy, ya sabes. Así me pasaba, a mí me ponían la gasolina y digo, soy coche. Soy una camioneta y nadie me lo quiere decir. Sí me daba la crisis de... Porque estás chico y piensas que soy así, ¿verdad? Mira, ¿sabes que me adoptaron en un lote de autos? ¿Por qué me estás poniendo gasolina? Ay, Dios mío, ¿sabes que me agarraron el basurero, como decía tu hermana? Tu hermana, la grande, siempre te dice porquería y media. Ay, a ti quién sabe dónde te fueron a buscar. ¿Sabes cuánta terapia tengo pagado por eso? Pero ya lo sé que no me fueron a buscar en ningún lado. Ay, mi hermana me decía, en la bolsa de carbón, cuando abrimos la bolsa de carbón, allá saliste negrita. Decía. Ay, Dios mío. Pero es que uno también llega, tu hermana es grande, está estudiando su escuela secundaria técnica industrial número 2, Raquel Cicero, allá estudié yo. Y era técnica. Entonces, la técnica te ponía a estudiar así una profesión. Y uno quería estudiar cultura de la belleza. Y tu hermana o tu vecina va a hacer práctica contigo. Te va a hacer tu terenza francesa, te va a hacer tu terenza de pescado, tú podrás tener variedad de terenza de los peinados. Y luego dice, así yo aprendí a hacer rayitos. Dice, ahí te van a hacer tus rayitos. Te ponían la capucha, ¿no te acuerdas de la capucha? Sí, me acuerdo, sí me acuerdo. Y ala, con una aguja de te empezaba ta, tu hermana. Pero eso te sacaba horquetía. Ay, Dios mío, la horquetía. ¿Qué fue de la horquetía? ¿Qué habrá sido de su vida de la horquetía? Ya no oigo que nadie diga la horquetía. La horquetía está acá vivía, ¿verdad? Verá, era la horquetía. Aquí vivía la horquetía. Yo creo que gracias a todos los tratamientos que me hizo mi mamá, ya no tengo horquetía. No tienes horquetía. No tengo horquetía. Ay, lo que sí tenía es otro trauma, porque a mí igual yo era muy del piojo. Eras muy del piojo, ¿ah? Yo era muy del piojo. Yo a la hora que me veas tengo piojos. Ay, pero en mi casa somos bastantes. Vas a verlo. Está mi hermano que le salió en su ceja. Lo cortaron. Cortaron, raparon su cabeza, pero tiene piojos ceja. Ay, Dios, qué vergüenza. Ay, Márquez. Luego está mi hermana Lilia, Blanca, yo. Pero entonces, si le entra uno piojo, te entra a todos. Pareo. Es pareo. Es pareo. Si es familia grande, es como varicela.
Entra, Marisela, en tu casa, enciérrate en un cuarto, juega con todos, es pareo a todos que les den de una vez. Y entonces así era. Y te hace así, güey. Y en la tarde, mi mamá a esta hora saca su banquillo así en la H en la calle. Y empieza a hablar a todas tus hermanas. Pero tú sabes que eres tú. Ya sabes. No, tú tienes hermanas. No te deseas así tus bastantes nombres de todos, pero tú en tus adentros sabes que eres tú. Sí, sí lo sabes. Y entonces empieza a gritar ella y yo, Dios mío, soy yo. Vengo, está ella sentada acá, tiene puesto una toalla, tiene agarrado el marfil y empieza a hacer así, Y cuando ves, esto es para buscar el vientre. Y empieza, al paso de los años, yo me he dado cuenta que no era ese el dolor que sentía. El dolor que yo llegué a sentir es que persona que pasa mi mamá. ¡Tía Pios! Le tiene entrado Pios. Ella es cliente frecuente del Pio, panadero. ¿Ya lo viste? Tía Pios. Mira, persona, vecina. ¡Ay, vecina! ¿Tiene Pios? ¡Ay, ella! Puros Pios tiene. Todos se enteraban que uno, tía Pios. ¡Ay, me ve mi vecina! ¡Tía Pios! Hasta el panadero el otro día que le dije, oye, ¿no has visto cómo está chupita la del piojo? Me dijo, todo lo sabe. ¡Tía Pios! Ay, no tengo pioto queratina. Pero ya se está yendo, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Está muy bien, está muy bonito. Está muy lindo, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Está blondo. Por el tuchito. Sí, hombre. ¿Cómo va pasando la hora, verdad? En que uno está conversando, va pasando la hora. No cayó la lluvia. Ay, Dios, no es época de lluvia. Empezando mayo. Refresco. ¿Sabes qué? Creo la de la Cruz no cayó. No, ya Porque el día de la Cruz cae la lluvia, pero no cayó la lluvia. ahorita mientras Mis sembrados. en mi novela pude. Pero en que estoy en mi casa, puro regarago. ¿Sabes qué lindo? ¿Qué tal? Bien bonito. La ventaja, no hay moscos. Esa es una ventaja, porque si hubiéramos calor, lo que sí hay es calor, porque yo cuando te das cuenta en la noche, ay, niña, me baño, y está mi sábana, le hago los rocíos, me acuesto. Es mi hamaca, pero esta tu hamaca está muy bonita. Muy bonita. Mare, y si somos muchos hermanos, ¿cómo empezaba? La, lu, li, le, lo, le. A ti, pelaná, a ti te estoy hablando. ¿Qué es, mami? Tráeme la cosa esa que se enchufa. Tráeme la cosa esa que se enchufa. Pero rápido. Necesito la cosa esa que se enchufa. ¿Por qué me traes la licuadora? Si quiero licuadora, te pido licuadora. Te estoy pidiendo la cosa esa que se enchufa. Apúrate. ¿Qué es eso? No eso, quiero la cosa esa que se enchufa. ¡Uy! Me está correteando el perro, mami. Shh, cállense los dos. ¿Por qué? No tele te pedí. Llévate la tele, Samara. Tengo ahí enchufada la tele. Ya no se va a poder volver a enchufar la tele. Llévalo. Ya quitaste el Easy así. Ay, bueno, para acabar, ¿saben qué es la cosa esa que se enchufa? La extensión. Pero la extensión se transforma en un secreto único de nosotros los yucatecos. La cosa esa que se enchufa se transforma a... ¡Negociante! Negociante. ¡Ay, ¿Verdad? qué lindo! Ahora cuando te piden. ¿Cómo es así? Espérame. ¡Shh! Cuando te dice tu mamá... Te obedece tu perro. Sí, me obedece. ¡Cállate! Cuando te dice tu mamá, desnegocia el negociante y me los traes. ¿Qué pasó? Desnegocia el negociante y me lo traes. ¡Me urge el negociante! Anda el negociante. Ahí está ya el negociante. Ahí está el negociante. Anda por el negociante. Velo. Ahí te está viendo el negociante. Bueno, ya menos te pica el negociante. Y tú ni sabes dónde está. Ahí está, ya. Ahí está. Ahí está el negociante. Ahí está. Anda, tráeme el negociante. No lo encuentro, mami. Si lo encuentro, ¿qué te hago? Nada, mami. Es que no lo veo. No lo veo. Mami, no lo veo.
entonces llegas a entender que el negociante en Yucatán y acá en su tierra de uno es, pero mira, igual a todo. Tú entiendes de este chico que el negociante no se crea ni se destruye, solo se transforma. Puede ser absolutamente todo. Lo que yo te recomiendo es que tú agarres y sigas su mano de tu mamá hasta que llegues en ello. Lo agarras y lo traes como ofrenda. Oye, ¿y qué tal cuando llega la visita en casa? ¡Madre, qué lindo! Que haga su ballet, la chiquita. Muestra tu bailable. Ándale, ándale. Sopa de caracol. Guataneri con su... Mira, mira, mira. Entonces, pero mira, parece que te dijeron quién sabe qué. Porque antiguamente no tomas embotellado tanto, ¿eh? Porque si no te alteras, que estás chica. Entonces estás alterada y estás... Dale, y dale, y dale. No quiere que hagas nada, ¿no? Y tú, mami, estás, dale, mira qué lindo hago eso, mami, mira qué lindo lo hago. Y tu mamá, y tu mamá, lúcete que hay visita, lúcete. Ya te estoy luciendo, lo estoy haciendo muy bien y tu mamá, sigue. Y tú, me estás diciendo que yo siga. Mira, me lo estás pidiendo y tú, qué lindo, y se está riendo, y tú vas a estar re feliz ella. Hasta que llega el momento que te dice, primera llamada, primera. Sí dice, ¿eh? Sí, pasa la TTT, primera llamada, primera, y tú, Sí, que sí. mira, segunda llamada, segunda, y tú, pesca, busca, pega a la pared, ya rompiste adorno, hasta que tercera llamada, tercera, se acerca la de ti, ¡guay, qué es faja! Guay, ahí escaste de veras tú. Es que es de verdad, pero tú no podías hacer así, dale, vente pellizco, ¿qué es faja, verdad? Un poquito. Está alto, tú estás. Es el hace así, y tú, cuidadito y llores. Sí, no puede. Porque enseguida, cuidadito y llores, cuidadito, ¿eh? Hasta ventriloquía hacia tu mamá. ¿Quieres hacer el favor de sentarte? ¿Quieres hacer el favor de sentarte aquí? Agarrabas y te sentabas en la hamaca. Cuidadito, Tranquilamente. cuidadito. Oye, pero esas mamás de antes, ¿a qué hora descansaban? Ay, Dios, no hay hora que tu mamá descanse. No, tu mamá a la veías que ya trapeó, ya cocinó, ya planchó, ya todo hizo. ¿Y a qué hora Ya descansaba? vendió catálogo, ya llegó la vecina, ya se quejó, ya lloró. Ella ya le buscó hasta la solución de la vida de la vecina y no descansa. No descansa, a lo mucho te decía. ¿Saben qué, hijos? Les voy a pedir un favor, sí, se los voy a suplicar. Sobre todo hoy que es Día de la Madre, que me den 5 minutitos. Con 5 ya descansé, deme 5, voy a cerrar mis ojos, ni voy a dormir. 5 minutitos. Agarra a tu mamá, se acomoda, se acuesta. 5 minutos que me den. 5 minutos. Y tú estás chica, entonces en vez 5 minutos. Mami. Güey. ¿Cuánto tiempo ya pasó, mami? Mami. Ya despierta, mami. 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 ¿Estás durmiendo, mami? No, pelada. Madre, no, es que como nunca dormía tu mamá, tú decías, más, y ya se murió, ¿verdad? Ya se murió, no se despierta mi mamá. No se despierta, no. Mami. Pero qué chéveres esas mamás de antes, que no se eran de hierro esas mamás. Madre, no se cansan. Casi nunca las ves estás llorando. No lloraban,
Puchi, te mandaban tu lonche, tu panucho, tu sal. Las mamás de ahora cheto le mandan. No, hombre, no, tienen que hacer lo de la sana alimentación Ay, también. ya hay sé, que lo porque cuidar. están puruchones los chiquitos. Pero así esas mamás de antes, qué chéveres eran, lindo. ¿verdad? Mi mamá, así que ves, mi mamá en diciembre, que es mi cumpleaños, me dice, oye, te quiero comprar un regalo. Le digo, no, mami, no gaste, ¿para qué va a gastar? En mí no vale la pena. Sí es mía, sí vale la pena. Ya lo encargué con la turca. Digo, ay, ¿cuánto le habrá pedido la turca? Vamos en el mercado. Niña, diciembre, Navidad, el mercado, pero mira, así. Ahí vamos en el triciclo, no hay dónde estacionar. Vueltas y vueltas. Digo, mamá, ya me fastidié. No hay dónde estacionarse. Búscalo. Ay, mamá. Pero solo a usted se le ocurre, la empecé a regalar. Solo a usted se le ocurre que estamos en Navidad, salir en el centro. ¿Para qué va usted a gastar su dinero? De veras que cada idea que tiene. Vamos, ya lo encargué. Ahí está. Llegamos, buscamos dónde estacionarnos. Vamos caminando. Empiezo a caminar 3 cuadras atrás. Ahí regreso. Pero mami, camine rápido, por favor. La agarro, así estamos yendo. Ella pasito, pasito, pasito. Me empiezo a detener. El calor, estoy sudando. Para bajar un escalón lo tiene que pensar para subir. Estoy yendo. Y niña, pasamos allá por casa de Elías. Y me acordé cuando estaba yo chica. Y caminábamos todo eso porque me iba a comprar mi traje para mi bailable. Me acordé cómo ella me llevaba con su mano para que vayamos allá en casa de Elías a comprar la ropa. Y dije, madre, si antes mi mamá me llevaba a mí, pero ella sí me tenía paciencia. Me llevaba de la mano, ahí íbamos. Ahí agarré, respiré, dije, mami, no hay prisa. Ahí está, llegamos, me compró mi rebozo bordado con la turca. Y me di cuenta que las mamás a nosotros nos tuvieron paciencia cuando éramos chicos. Por eso nosotros de grandes tenemos que tenerle paciencia a nuestras mamás y tenemos que consentirlas y celebrarlas. Más si no, Ah, está bonito eso que dice Soco. Está lindo porque yo así ahorita siento que no tengo la paciencia, que ella se quiere ir y luego yo digo, la voy a amarrar. Está mal eso que digo, Soco, porque cuando yo estaba chica mi mamá me tenía paciencia. Estoy acostada así en el tub de la hamaca, dice así ella, güey, después que ya lavó, ya planchó, ya barrió, ya trapeó, ya sacudió, ya hizo todo, ya fue a vender zapatos, ay, ya aguanto mi papá. Viene ella y dice que soy la luz de sus ojos. Ay, ¿sabes qué lindo? Estoy acostada así en el tub de mi hamaca. Pero mira, mamá nunca es así que te lo diga en tu cara. ¿Ah? Tiene que esperar que estés durmiendo para que agarre y te lo diga. Entonces así te lo dice, ay, eres la luz de mis ojos, me motivas, dice así bonito. Yo, parece que lo estoy esperando cuando estoy chica, porque así... No estoy durmiendo, estoy así. No estoy durmiendo, pero no me estoy riendo, ya sabes, estoy así. Tengo puesto mis sábanas así, pero porque me gustaba escuchar sus palabras bonitas, aunque yo no esté despierta. Pero cuántas cosas que uno quiere, ¿verdad? Y cuántas cosas que uno queda grande y hay veces no lo dice, Soco. no lo dices, nos cuesta trabajo decirle a nuestras mamás. Y ahorita, por ejemplo, estamos hablando de nuestras mamás, nos reímos y eso, pero qué bonito es ser una madre yucateca, porque esas mamás yucatecas de veras son padre y madre. Esas mamás, aunque las burlen, que digan que son mamás luchonas, son mamás chéveres. Por eso este 10 de mayo vamos a desearle un feliz 10 de mayo A todas las madres yucatecas. Así es, de parte de Soco Coyot. Y Chevita Cacatúa, Feliz 10 de mayo a todas las madres yucatecas, que son las mejores madres del mundo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.